Bueno, siendo las 7:03 de la noche y el doctor está en la sala, vamos a empezar con esta sesión académica. Buenas noches, estimados doctores y doctoras. Es un placer para mí darles la bienvenida a cada uno de los presentes que están conectando a través de Zoom y Facebook Live. Espero que todos estén teniendo una buena noche y estén ansiosos por la ponencia del doctor Iván Gómez Torres. Mi nombre es Armando Moisés Prieto Chacón. Bienvenidos a esta sesión académica del Diplomado de Derecho Penal, Nuevo Código Procesal Penal y Técnicas de Litigación Oral. A nombre del Instituto y Capacitación Paracleto SAC, agradecemos al ilustre Colegio de Abogados del Santa, al decano doctor Sabino Andrés Ponce Rosso, y al ilustre Colegio de Abogados de Cajamarca, al decano doctor Cristian Tantaleán Odar, y al ilustre Colegio de Abogados de Piura, al decano doctor Martín Castillo Nizama. Un breve resumen del doctor Iván Gómez Torres. Es un abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, catedrático de Derecho Penal, parte general en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de San Marcos, ex asistente de confianza del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Actualmente es socio y abogado en Gómez y Serpa y autor exclusivo de libros. También es ponente nacional e internacional. Sin dilatar más el tiempo, espero que todos disfruten del interesante ponente que nos va a acompañar en esta sesión académica con el tema de análisis del bien jurídico penal protegido en delitos de violación de menores de edad y análisis del tipo penal objetivo del delito de homicidio calificado. Adelante, doctor Irving Gómez Torres, lo escuchamos. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Primero, dejo claro, todavía soy abogado, soy asistente de cátedra en San Marcos, yo respeto la casa, todavía no soy catedrático si me gustaría. Sí me he dedicado al derecho penal todo este tiempo, eh, y es lo que quiero, no quiero compartir. Yo agradezco mucho, Paracletos, agradezco mucho a los que están organizando este tipo de eventos y la oportunidad que me están brindando. Por ahora, lo que deseo es tratar de transmitir en alguna medida lo que considero que es necesario conocer en el debate de delitos sexuales. Vamos a empezar, entiendo que me han pedido, y aquí sí pido una respuesta, me han pedido dos temas, un tema vinculado a delitos sexuales y un tema vinculado a homicidio. ¿Yo puedo escoger por cualquiera o hay un cronograma, un programa en ese punto? Por favor, si me pueden aclarar eso. ¿Ya? Los organizadores. Ya. Bueno, bueno, voy a empezar eh, por el tema de violencia sexual. Si se me permite compartir pantalla, se ve mi pantalla, chicos, los que se encuentran viendo. Sí, doctor, ahorita lo activamos la opción. Ya, sí, ya se llega a visualizar, doctor. Perfecto, perfecto. Bien, dado de que mi objetivo no es hablar a la pantalla, porque no hay nadie más en este lugar. Mi objetivo es saber, más o menos, tener un punto de partida, ¿no? Veo, bueno, le agradezco desde ya también el tiempo que se están brindando, por lo menos para conectarse al Zoom. Me gustaría saber eh, si hay estudiantes de derecho, si son abogados litigantes, de pronto cumplen alguna función en el Estado vinculado al derecho o al derecho penal. No sé si alguien se anime o no están, o de pronto no están autorizados para conversar. Sí me gustaría tener esa oportunidad, que alguien me pueda decir, ¿verdad? Bien, bien, me toca hacer un monólogo. Bien, bien chicos, miren, esta es una herramienta que nos ayuda a hacer mapas mentales. Vamos a tener un punto de partida. En esta herramienta vamos a presentarles, si ustedes les envío el enlace a los organizadores, todo aquel que tenga ese enlace y tenga una clave, bueno, una contraseña y un usuario en Mindomo, va a poder ingresar a este esquema. Este esquema lo estoy actualizando. Conforme lo voy actualizando, ustedes van a poder ir teniendo esa información.
¿Qué les puede interesar a ustedes? Seas estudiante, sea abogado litigante, juez, fiscal, procurador. Una biblioteca virtual, ¿no? Compartimos con ustedes esta información que vamos ordenando poco a poco, vinculado a derecho penal, parte general, procesal penal, parte especial. Lo que vamos encontrando en redes sociales, lo vamos tratando de ordenar. Pero como estamos en delitos sexuales, también hemos llegado a, a identificar jurisprudencia relevante, vinculante, qué es lo que podría, qué es el deber de todo abogado, ¿no? Sea el rol que cumpla. Así que van a poder ingresar, van a poder revisar, bueno, hay libros en PDF que se han podido ubicar, pero quizás el granito de arena que podríamos compartir no es el acuerdo plenario, bueno, que todo el mundo tiene que conocer, que está en la página web del Poder Judicial, o las vinculantes, vinculadas, relacionadas a delitos sexuales. Quizás lo que podría ayudarles un poquito más sería la jurisprudencia que estamos acumulando, vinculado a resoluciones de la Corte Suprema y la cadena perpetua. Cómo van analizando. Eso es parte de nuestro interés, incluso en maestría también ha sido parte de mis inquietudes. Toca revisar a cada uno y son más promedio de 500 resoluciones. Así que si eres estudiante, eres abogado, esta es una base de datos adicional a lo que ya existe hoy en día. Así que te invito a que puedas revisar este enlace en Indomo y ya sabes, por aquí ingresas. Bien, primero vamos a iniciar con el tema de materiales. Voy a colocarme en una posición en donde no existe ninguna información. Vamos a colocarnos en una posición en donde por primera vez vas a ver o te van a explicar sobre delitos sexuales. Así que lo primero que hay que tener conocimiento o recordar, ¿no? Para nuestros amigos que ya son abogados o tienen años litigando, estamos en el ámbito del derecho penal sustantivo, derecho penal adjetivo o procesal penal, derecho de ejecución penal, incluso hay más opciones. Nosotros lo que vamos a tener es la opción de, en este caso concreto, el derecho penal sustantivo. La propuesta de esta ponencia es, señores, los delitos sexuales protegen bienes jurídicos. Pero esos bienes jurídicos son conceptos que vienen desde el derecho penal sustantivo. Por ejemplo, cogemos el Código Penal, ¿no? Cogemos nuestro Código Penal, creo que es el más conocido, el de juristas editores, y vamos a tener que tener como punto de partida cómo se estructura nuestro Código Penal. Ojo, hay leyes especiales. Pero en los delitos sexuales están en nuestro Código Penal. Bien, entonces, como vamos a pensar en el análisis del bien jurídico, vamos a iniciar con la parte general. Derecho penal, parte general, también en la parte especial, hay una sección también de faltas en nuestro Código Penal. Pero en parte general, el concepto bien jurídico también lo vamos a ver en varios puntos. Y tenemos que conocerlo, ¿no? Tenemos que siempre refrescar memoria. En el caso de los principios generales, el principio de lesividad y el concepto de bien jurídico, entiéndase que el pilar, la columna vertebral, es un principio general del derecho penal. Entiéndase que la base sobre la cual se va a construir los criterios para saber qué cosa es un delito y qué no, la teoría del delito, también son los principios generales del derecho penal. Uno de esos principios es el principio de legalidad, que duda cabe, pero sobre todo, dado nuestro interés, es el principio de lesividad. ¿Sí? En este caso concreto, ¿qué se lesiona? ¿Qué se pone en peligro en relación a bienes jurídicos? Son conceptos que podemos revisarlos en los libros de parte general. La idea no es aprobar un examen, ¿no? La idea es tener conceptos para afrontar un conflicto real. Un homicidio, bueno, en este caso una violación sexual de una menor de edad, un acto contra el pudor de un niño. Y no debemos olvidar el principio de lesividad. Como se puede apreciar en este pequeño mapa mental, estamos dentro de lo que es parte general. Pero el bien jurídico también vamos a verlo en la teoría del delito, en dos ocasiones. La teoría del delito es una construcción alemana, trasladada a Perú, se ha tratado de adecuar
poco a poco. Tenemos ilustres investigadores en el ámbito del derecho penal. Hay hoy en día, voy a decir ya, la juventud está apuntando a ir a Alemania, a España, a través de becas, de pronto financiándose ellos mismos, y están tratando de trasladar las teorías y tratar de aplicarlas al país. Cuando pensamos nosotros en la teoría del delito, bueno, por ahora hay que pensar en lo que es la conducta humana, la tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad. Y nuevamente, vamos a centrarnos en el bien jurídico. Cuando hablamos de la tipicidad, entiéndase que hay dos conceptos, ¿no? Hay dos contenidos: la tipicidad objetiva, la tipicidad subjetiva. Pero nuestro interés es el bien jurídico. El bien jurídico lo vamos a encontrar en la tipicidad objetiva. Los manuales de derecho penal parte general se ubican ahí. Se ubica el bien jurídico en tipicidad objetiva. Así que vamos a tratar de darles un ejemplo para contextualizar, ¿no? ¿Por qué la tipicidad? ¿Por qué el bien jurídico? ¿Cómo es que se vincula? Se supone de que tiene que haber un orden. Nuestro Código Penal está ordenado incluso en función al bien jurídico, al concepto que circunstancias importantes, de pronto contextos relevantes que son vitales protegerlos, como por ejemplo la vida, ¿no? Hay una discusión en el sentido de que cuando llega el derecho penal ya no hay vida. Si, o de pronto, yo soy el objeto de acción delictiva, perdonen que estoy usando de pronto otro lenguaje para los chicos que recién están empezando, viene un sujeto y quiere causarme la muerte, viene un sujeto y quiere lesionar, en este caso, mi libertad sexual, o en el caso de menores de edad, lesionar la indignidad sexual. Son términos que poco a poco vamos a tratar de que tenemos que internalizarlo, pero vamos a ir a un concepto un poquito más general, que es el bien jurídico, analizado dentro de la tipicidad objetiva. La teoría del delito es para ordenarnos. Hay mucha información en los expedientes judiciales, mucha información. Un expediente judicial recoge un problema real. Esa información tiene que ser ordenada para que no sea la intuición, no sea lo que a mí se me ocurre para poder tomar una decisión, lo que yo creo que sea justo. No, aquí la teoría del delito nos ayuda a ordenar la información y nos dice, si se trata de delito, si se trata de un menor de edad violentado sexualmente, entonces lo que tenemos que hacer es identificar si se trata de un menor, por ejemplo, de mayor de 14 años o un menor de 14 años, sea hombre o mujer. Es importante. ¿Por qué? Porque si se trata de un menor mayor de 14 años, estamos protegiendo la libertad sexual. ¿A qué me refiero? Los seres humanos, voy a usar este término, mayores de 14 años o de 14 años en adelante, lo que tienen es la posibilidad de tocar y ser tocados, de ejercer su sexualidad con quien decidan, con quien quisieran tener relaciones sexuales, con quien quisieran tener tocamientos, que puede ser un autodescubrimiento, un descubrimiento mutuo, no importa. Pero de 14 años en adelante, la ley penal autoriza, vamos a ponerse entre comillas, permite que un menor de 14 años hacia adelante pueda tener tocamientos, pueda tener relaciones sexuales con una persona mayor de edad. Y esa persona mayor de edad no tendría que tener problemas si es que respeta la libertad sexual. ¿Y qué sucede si el chico tiene 19 años, la chica tiene 13? Aquí hay una discusión, y eso lo vamos a conversar más adelante. Aquí ya no interesa la libertad sexual. Lo que interesa es proteger de manera inmediata la integridad física y psicológica de los menores de 14 años hacia abajo. ¿Sí? Bien, el bien jurídico nos dice, estamos en indemnidad sexual, estamos en libertad sexual, cuando estamos hablando de delitos sexuales. ¿Dónde lo analizamos? Lo analizamos en la antijuricidad. ¿Hay una causa de justificación? ¿Es un orate? No, si es un orate, no lo voy a discutir en la tipicidad. En la tipicidad nos dice la teoría del delito, vamos a ordenarnos criterios objetivos del delito y criterios subjetivos
puede ser necesariamente los delitos sexuales tienen que haber dolo, pero no vamos a andar en eso. Vamos a solamente dar una pincelada. El bien jurídico es un criterio para poder ordenar los delitos y para poder ordenar la información de los casos que se tienen que resolver en el día a día. Bien, entonces el bien jurídico lo vamos a guardar un ratito. Ya sabemos que también se analiza en la tipicidad, también podría ser analizado en la antijuridicidad. Pero el objetivo del día de hoy no es meternos al debate de la antijuridicidad. Incluso, bueno, ese es un tema posterior, supongo que otro ponente podría tomarlo o podríamos seguir investigando. Solo nos va a interesar la tipicidad. A grosso modo, la tipicidad es, si cogemos el Código Penal y en el Código Penal revisamos, por ejemplo, el artículo 173, que es uno de los más duros del Código Penal, que tiene que ver con violación sexual de menor de edad, las consecuencias jurídicas, la cadena perpetua. Menor de edad, entiéndase, menor de 14 años. Entonces, si yo leo el que tiene acceso carnal, vía vaginal, anal o bucal, pues yo tengo que ordenar estos elementos. Se dice que estos elementos forman parte del tipo penal, ¿no? Nosotros, como operadores de la justicia, sea el abogado de defensa técnica, el juez, el fiscal, no importa el rol o la función, nosotros tenemos que ordenar esta información. La información que está en los artículos del Código Penal. El fiscal pedirá que se cumpla, en este caso, con las consecuencias jurídicas. ¿Se cumplió con el supuesto de hecho? Violación de menor de edad, se tiene que cumplir con las consecuencias jurídicas. En el supuesto de hecho, lo que se va describiendo, por lo general, no siempre, y eso lo vamos a ver en la ponencia de homicidio calificado, por ejemplo, por lo general, en los artículos del Código Penal vamos a encontrar que esa información se encuentra aquí, en la tipicidad, y se encuentra en la tipicidad objetiva. Mi intención no es hablar de otro elemento del tipo objetivo, pero sí quiero dejar algo general. Por ejemplo, los autores, sujeto activo y pasivo, en el tipo objetivo. Ahí podemos debatir. El que tiene acceso, el que, ¿no? El que tiene. Sujeto activo, ¿quién puede ser? Cualquier sujeto, cualquier persona. ¿Qué otro elemento descriptivo normativo? Luego ustedes van a escuchar elementos descriptivos normativos, ustedes van a escuchar de pronto imputación objetiva, que esto se debate o se analiza en la tipicidad objetiva. Como se pueden dar cuenta, revisando un manual de parte especial y también a la par con parte general, hay elementos que tienen que ser debatidos en ese lugar. Es importante, considero, precisar ello en los debates, porque si no, simplemente vamos a usar una frase muy general, una frase que no comparto, que incluso lo veo en las resoluciones de la Corte Suprema. Te dice, sí, lo que sucede es que sí es responsable penalmente. ¿Por qué es responsable penalmente? Porque el protocolo de pericia psicológica señala que hay daño psicológico. Bien, pero ¿y ese protocolo en qué parte del debate se encuentra? Eso tiene que ver con culpabilidad, o tiene que ver con antijuricidad, con la tipicidad, porque, ojo, la teoría del delito nos indica, nos enseña, si se cumple con la tipicidad, puedo seguir avanzando en el análisis. ¿Sí? Puedo ir a la antijuricidad. Y si se cumple con la conducta típica antijurídica, puedo seguir avanzando en la culpabilidad. Considero de que los jueces y fiscales y nosotros los abogados litigantes tenemos que plantear siempre, acostumbrar a nuestros operadores, saber dónde estamos generando el debate. No es necesario ser un dogmático para ello, o un investigador, ¿no? Con maestrías o doctorados, porque espero se entienda, en el Perú los abogados no todos tienen doctorado ni maestría, ni son investigadores, ¿no? Por más que existan universidades que de pronto nos ayudan a tener dichos títulos. Si no, la calidad de investigación tiene que tener un promedio, un estándar, y ese estándar, por lo menos que nos dé la universidad en pregrado, ¿no? Por lo menos, o las especialidades, ¿no? Y eso implica el conocimiento de la teoría del delito. Bien, para no
irme mucho del tema, cierro esto, el bien jurídico, queda claro que está en la tipicidad, tipicidad objetiva, queda claro que también lo podemos debatir en la antijuricidad, en la culpabilidad no. El principio de lesividad implica como principio que atraviesa todo, o es la base de todo. ¿Qué todo? De toda la teoría del delito. ¿Sí? Bien, nosotros estamos interesados en compartir nuestras inquietudes, no tanto de parte general. Indicamos, señalamos, conozcamos parte general. No lo conocemos, revisemos, estudiemos. Pongamos a debate ese orden que nos propone la teoría del delito, la dogmática jurídico-penal. Vamos a la parte especial. En la parte especial debemos tener claro que hablar de delitos sexuales implica ubicarnos en delitos contra la libertad. Y delitos contra la libertad tiene un abanico bien amplio, ¿no? Nosotros solamente nos vamos a situar en libertad sexual. Ahí es donde vamos a proponer la reflexión. Ustedes ya se llevarán por lo menos las preguntas, las inquietudes que vamos a presentar. Y puede que tengan respuestas iguales a la mía, respuestas distintas, pero lo que más me va a gustar es que se lleven las preguntas. Más allá que se lleven o tengan la oportunidad de tener una fuente bibliográfica, no sea libros, jurisprudencia, en el ámbito del derecho penal, procesal penal, y sobre todo delitos sexuales. Sí, creo que hay una pregunta, Miguel. Yo sí voy a agradecer que le permitan hablar. Hola. Sí, ¿qué tal, doctor? Buenas noches. Quien le habla labora en el Poder Judicial de Cajamarca. Soy asistente, sino que quiero hacerle una pregunta. Mire, hace un tiempo se dio una sentencia en cuanto a un delito contra la libertad sexual donde la víctima tenía retardo leve, pero acá quiero incidir bastante. ¿Qué pasa? La chica manejaba celular, laboraba en un restaurante y aparte, cuando le hacen la entrevista de cámara Gesell, o sea, la chica ya tenía un hijo con la persona que ahorita está presa, ¿no? Y ella dice, ¿no? En la cámara Gesell que lo hace más o menos de una manera vindicativa, habla, ¿no? Y cuando le hacen el examen, tanto el psiquiatra como el psicólogo, dicen, pues no, que es propensa a hacer cosas así de manera, vamos a decir, vehemente, ¿no? Se deja guiarse simplemente por lo que en ese momento siente. Entonces mi pregunta va en que si una persona que tiene retardo leve, que maneja, bueno, supuestamente retardo leve, que tiene un IQ de 50, ¿se la puede dar como retardo leve o ya no va dentro del retardo leve? Porque si bien es cierto, el código pertinente, el artículo pertinente, ¿no? Del Código Penal manifiesta, dice retardo, pues no, o sea, leve, o sea, no lo dice en qué grados se puede disminuir la pena o se puede exceptuar de esta a quien comete el acceso carnal con una persona con esas características. Entonces yo quiero hacerle la pregunta, si una persona con esas características se le puede denominar retardo leve si tiene un IQ de 50, esa es mi pregunta, doctor, gracias. Bien. No pretendo evadir la pregunta, pero tengo entendido que esto tendría que ilustrarnos un psicólogo forense. Pero sí propongo tener en cuenta lo siguiente. Bueno, estamos quedando en el tema de ubicarnos donde estamos llegando a libertad sexual. Va a ser muy importante nuevamente recurrir a la parte general, porque la realidad siempre es muy hermosa, ¿no? Nos plantea nuevos problemas que a veces los libros no te permiten, pero más o menos, ¿qué se ha construido? Se ha construido la teoría del delito. Se supone de que entiendo que el retardo leve es de la agraviada, ¿cierto? Yo tengo claro eso. Si me estoy equivocando, me corriges, por favor, inmediatamente. Es de la agraviada. Y el procesado es Iván, y mi nombre es Iván. Bien. Si yo soy el procesado y tengo mi pareja que tiene retardo leve, entiendo que es fronteriza, entendemos de que la teoría del delito está apuntando
al investigado, al procesado, al posible condenado, al agente, al sujeto activo, ¿no? Y la teoría del delito no está pensado todavía en su integridad al sujeto pasivo del delito. Y ojo, cuando hablamos de sujeto pasivo, es un término que se utiliza en la tipicidad objetiva. ¿Sí? Sujeto activo, en el ejemplo que nos han brindado, tendría que ver con el agente con el que está preso, ¿no? El papá del menor. El sujeto pasivo sería la menor que tenía retardo leve. Se supone de que debe existir el siguiente criterio. Vamos a enumerarlos. Primer criterio. Estos tres elementos se denomina por la doctrina injusto penal, ¿no? Injusto penal y luego la culpabilidad. ¿Qué analiza el injusto penal? La conducta exteriorizada. ¿Sí? Bien. ¿Qué analiza la culpabilidad? Al individuo con su interrelación con la norma. Si la entiende, si la comprende y si actúa conforme a esa comprensión. ¿Cierto? Bien, entonces, el injusto penal analiza lo externo. La culpabilidad analiza lo interno. Para ver si es un orate. Por ejemplo, para ver si tiene retardo mental leve. Sería excelente de que el sujeto pasivo también sea puesto a debate en la teoría del delito. Pero entiendo de que la discusión, dado que no existen todavía esos instrumentos, salvo que por ahí alguien me diga, existe este libro, o este autor, o esta jurisprudencia, bueno, no tengo ningún inconveniente en recibir esa información, pero hasta este momento entiendo que la víctima solo se está tomando en cuenta por un aporte de la criminología, la victimodogma, bueno, en este caso la competencia de la víctima se ubica aquí en la tipicidad objetiva, el análisis de la víctima, el análisis de la competencia de la víctima, ¿no? Como un criterio de imputación objetiva. Recuerden algo, lesión del bien jurídico, conducta de Iván. Aquí está el bien jurídico, ya parece una obra de Hamlet, ¿no? El bien jurídico, Iván. Se supone de que lo que se busca en el análisis del tipo objetivo es analizar si se ha lesionado el bien jurídico, si se ha puesto en peligro el bien jurídico y si se puede atribuir a la conducta de Iván. Vamos al ejemplo, que, bueno, no es un ejemplo, es un caso real. La menor, bueno, la persona que tiene retardo mental leve, su bien jurídico se supone de que no es la libertad sexual, porque no, el derecho penal le dice tú no tienes libertad sexual. Se supone de que el derecho penal lo que hace, en este caso concreto, es decirle, a ti vamos a protegerte en tu indignidad sexual. Vamos a proteger tu fisis, ¿no? Lo físico y lo psicológico, porque tú nunca vas a estar preparada para ejercer tu libertad sexual. ¿Sí? Bien, entonces ya hemos analizado la lesión del bien jurídico. Ya hemos analizado de que para los jueces, o de pronto para los doctrinarios, sería, si tuvo relaciones sexuales, si tuvo un hijo, sí se le habría lesionado el bien jurídico. ¿Ok? Sí se habría lesionado el bien jurídico, y sí doy un check. Ahora, ¿cómo hacemos para poder atribuirle esa conducta, o bueno, atribuir esta lesión del bien jurídico, indignidad sexual, con la conducta de la gente? ¿Qué criterio podemos utilizar? Uno de ellos, definitivamente, es la imputación objetiva. Un criterio donde sí se reconoce la participación de la víctima es la competencia de la víctima. Entiendo que lo único que estoy haciendo es hacer recordar a mis colegas, ¿no? Y en el caso de los chicos que todavía no han escuchado teoría del delito, bueno, les estoy dando a conocer. Esto simplemente tiene que provocar que lean más, que revisen más información. No pueden quedarse con lo que estoy diciendo. Bien. Una cosa es determinar la lesión del bien jurídico que se le puede atribuir a la conducta del sujeto activo o del agente o del autor del delito, la lesión de ese bien jurídico, y otra distinta es en determinar si
esto merece una pena o de pronto, entiéndase, cuando se trata de menores de edad, la pena es cadena perpetua, o ver qué pena podríamos atribuir. Ojo, hago recordar, por ahora no lo he consignado acá, pero lo voy a, si logran tener el enlace de este Mindomo, lo voy a agregar y ustedes van a poder verlo siempre en tiempo real, qué es lo que se va agregando. Me comprometo a agregar un tema puntual. Recuerden, la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional ya vienen cuestionando a través del principio de proporcionalidad, aquí principios, ¿ok? A través del principio de proporcionalidad, a través de los criterios de prevención general y especial, entiéndase también fines de la pena, y también entiéndase análisis dentro de la culpabilidad, que al juez no tiene por qué serle suficiente el Código Penal. Un juez no puede ser mecánico. Hoy en día ya se habla, en este caso, Legal Tech, no, perdón si no pronunció bien, se habla de operadores o la tecnología que administra justicia, ¿no? Estábamos apuntando a eso. Esos robots, entiéndase, solo aplican de manera lógica la ley, los hechos y las pruebas, ¿no? Ese es, al parecer, a donde quiere llegar el derecho con la tecnología. Pero, si nos sometemos a ello, nos olvidamos, y esto nos dicen los miembros del Tribunal Constitucional, los miembros de la Corte Suprema, que la proporcionalidad, el principio de proporcionalidad, no solo debe exigirse al juez, porque el juez tiene que revisar la ley, también tiene que exigirse al legislador. Es decir, en el caso del legislador, si sus leyes son desproporcionales, el juez no puede aplicarlas, no debe aplicarlas. Se supone que ese es un tipo de control difuso, ¿no? Pero no lo han puesto como control difuso. Un habeas corpus, cito, expediente 413-2020, me parece, espero no equivocarme, repito, voy a precisarlo aquí. Delito de robo, ¿qué es lo que sucede? En este caso concreto, se le condena a 12 años, recorre en la vía penal todas las instancias, se confirman condena a 12 años, va al tribunal, bueno, al habeas corpus, recorre todas las instancias hasta el Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional dice lo siguiente a todos. Nos dice, señores, homicidio por matar a una persona, la pena mínima es 6 años. Si tú vas a robar un celular y la pena mínima es 12 años, eso es desproporcional. Eso evidencia que el legislador ha hecho un mal trabajo. No cabe duda, ¿no? El derecho penal simbólico, no cabe duda, el legislador que quiere ser reelegido promocionando la elevación de penas, eso no hay vuelta a quedar. Pero si no cabe duda, si en los espacios académicos se cuestiona, los jueces tienen que adoptar ello, los asistentes tienen que evaluar ello. Propongan, yo también he sido asistente de juez en varias instancias, en juzgados, sala superior. También es importante que se llegue a conversar ello de forma real. No podemos ser autómatas. Bien. Respecto a lo que mencionas, considero de que, y así, asumiendo de manera forzosa, de que sí sería una lesión del bien jurídico, sí sería, de pronto, se les debería imputar objetivamente, puede ser un trabajo de tesis, ¿no? Que la víctima también tenga que ser analizada no solo desde el punto de la competencia de la víctima, ¿no? Sino también desde otros contextos, ¿no? En este caso concreto, el límite fronterizo. Bien, considero de que quizás la solución, porque a la larga todos queremos justicia, el abogado litigante también quiere justicia, y el juez, y el fiscal, considero que donde tendremos que apuntar sería a la consecuencia jurídica, a través de lo que hoy en día va sucediendo en nuestro país. Lo que va sucediendo en nuestro país es que nuestras normas, nuestras leyes penales, están siendo cuestionadas en relación a la proporcionalidad, y considero que quizás una sanción razonable sería una pena fuera de la cárcel. Más allá de lo que diga la ley penal de forma estricta,
entiéndase de que la proporcionalidad, la prevención general positiva y la prevención especial debieran tener mucho peso para poder determinar la pena. No, bueno, esa es mi posición, entiendo que te llevas mi posición, te agradezco el problema que me hayas compartido, de hecho que amerita mayor reflexión. Alguien desea, creo que Jesús Mantilla ha activado su audio, ¿desea compartir algo? No desea compartir algo. Ok, no hay problema. Bien, quien hizo la pregunta, ¿desea realizar otra pregunta? ¿Tiene otra opinión? Me gustaría escucharlo. Hola. Ya, bueno. Ese es uno de los inconvenientes del tema virtual, ¿no? Es bonito porque te ahorras tiempo y también pues... ¿Sí? Sí, doctor, perdón que lo interrumpa. Sí. Lo que usted dice es cierto, pues, pero usted acaba de decir algo que es impreciso, porque, por ejemplo, los asistentes le hacen la sentencia al juez, pero al final el que decide es el juez. Puede el asistente tener toda la voluntad o todo el conocimiento sobre el derecho y no aplicar el derecho penal del enemigo, ni tampoco el simbólico, como dijo usted hace un momento, pero quien decide es el juez, pues no, dice, no, cámbialo esto, porque la verdad, yo no estoy de acuerdo, no lo firmo, ya, entonces tienen que cambiarlo, pues, esa sentencia, pero sí lo que usted dice es cierto, pues no, hay que hacer una reflexión más profunda sobre la proporcionalidad de las penas, ¿no? Eso es lo que quería manifestar, doctor, gracias. Miguel, yo te agradezco la pregunta, ¿no? Y es importante estos espacios académicos. Bueno, no sé, perdóname que use este término académico porque sé que requiere mucho esfuerzo investigar y las personas que investiguen, yo sí agradecería que puedan publicitar sus investigaciones, quizás las habilidades en investigación a veces espero que no sean inversamente proporcional a las habilidades en comunicar lo que han investigado, ¿no? Bueno, depende mucho de cómo se van desarrollando. Vamos a ir regresar al tema, nuestro tema concreto es, recordemos, la lesión del bien jurídico, hemos aprovechado en alguna medida este caso real. Voy a retroceder un poco en este punto, ya tenemos claro la tipicidad, bueno, la teoría del delito, tipicidad objetiva, ahí vamos a ubicar el bien jurídico que nos tiene que interesar en este punto. Y vamos a regresar a lo que es el bien jurídico. Queda claro que hay muchos delitos vinculados a la libertad, solo vamos a interesarnos por delitos sexuales. Queda claro que en este punto concreto, violación sexual o delitos sexuales, existen 10 delitos, bueno, 10 artículos del Código Penal. No todos se protege la libertad sexual, no todos se protege la indemnidad sexual. Me quedo con un concepto y lo comparto. Esto lo he puesto a debate en muchas ocasiones, en audiencias. Concretamente, tenemos que tener un punto de partida. Para mí, entiéndase, la indemnidad sexual es porque se quiere proteger lo físico y lo psíquico. Tenemos conocimiento que la jurisprudencia, acuerdos plenarios, analizan el daño psicológico. Sin embargo, me he sorprendido leyendo jurisprudencia, perdone que no esté precisado de forma exacta ahí, mi compromiso es actualizarlo, viendo jurisprudencia en donde no hay protocolo de experiencia psicológica. Y bueno, digo, bueno, de pronto es que hay certificado médico legal y es libertad sexual. No, es actos contra el pudor. Y esto sucede en provincia. Y la Suprema lo avala. Porque, no sé, definitivamente hay que cuestionarlo. No puede permitirse eso. Hay jurisprudencia de la Suprema en donde no hay protocolo. ¿Y cómo sabemos entonces que se ha dañado la indemnidad sexual? Bueno, se ha lesionado la indemnidad sexual. O se ha puesto en peligro. Con el dicho de un menor de edad que no ha sido atendido por un psicólogo. Como que no. Bueno, yo no puedo aceptar eso. Pero ahora no quiero irme al lado subjetivo.
Se supone de que la teoría del delito, se supone que la dogmática jurídica brinda instrumentos para poder brindar justicia que pueda, que tenga predictibilidad. Ah, no, lo que sucede es que si tú analizas el bien jurídico, tiene que tener este tipo de consecuencias. Si yo tengo una persona que no se ha lesionado, por ejemplo, no se ha podido determinar el acceso a, por el ano, por la vagina, no se ha podido determinar el acceso carnal. Ya, el médico legista dice, no, himen complaciente, ano sin lesiones. Entonces, yo tengo la impresión de que existe un tipo de adhesión. No sé si eso depende mucho de lo que sucedió en los juicios orales, del impacto que tuvo el fiscal o el abogado de defensa. No puedo decirlo porque no tengo un trabajo de investigación para citarlo. Pero cuando reviso la jurisprudencia en la Suprema, siento de que falta un elemento. Por ejemplo, oye, ya, violación sexual, pero no hay certificado médico legal y está condenado. Ya, actos contra el pudor, pero el examen de cámara Gesell no participó el psicólogo, y yo nunca he visto, hace poco me he topado con una jurisprudencia así. ¿Cómo es que podemos avalar ese tipo de resultados, ¿no? Con cadenas perpetuas, o de pronto condenas con penas muy altas, sin haber pasado por el análisis de la lesión del bien jurídico? Cuando revisamos la jurisprudencia de la Corte Suprema, yo siento que no, de pronto porque no entras a debate, ¿no? Puede ser culpa también de los abogados litigantes, puede ser, ¿no? Porque no veo ahí que en un grueso de debate se diga, señores, la lesión del bien jurídico no está. No está. Por lo general, la jurisprudencia sostiene lo siguiente: la responsabilidad penal del condenado, del procesado, se lleva a cabo porque el examen psiquiátrico. Pero el examen psiquiátrico tendría que estar situado, en este caso concreto, con el análisis de la culpabilidad y no con la tipicidad. ¿Por qué no nos ponemos un poquito a ver el detalle de las pruebas con los criterios de la teoría del delito? ¿Eso no nos brindaría mayor seguridad? ¿Eso no nos brindaría mayor justicia? Yo considero que sí. Quizás la fe en la dogmática jurídica va a tener que ser asumida así, ¿no? Así como cuando uno va a la iglesia. ¿Por qué? Porque entiendo de que cuando van a debate, lo que sucede es, asumen una palabra, responsabilidad penal, y hacen un listado. El listado de las personas, bueno, de los elementos de prueba que no tienen un orden. Quizás han cumplido con el requisito. Ah, bueno, sí es culpable, en el sentido de que sí conocía de que era malo lo que hacía. Y incluso este sujeto activo no puede inhibirse. No puede inhibirse. Ah, ya no puede inhibirse. Y eso es propio de la tipicidad, propio de la culpabilidad. Mi posición es que sería propio de la culpabilidad, porque es lo interno del sujeto para poder vincularse con la norma. Pero la culpabilidad no es suficiente. La teoría del delito es un poquito más. La teoría del delito también es tipicidad, también es antijuricidad, también es conducta humana. Entonces, considero de que debiéramos preocuparnos, y bueno, yo solamente estoy mostrando la preocupación de la prueba y la teoría del delito, pero en este caso concreto, de la lesión del bien jurídico. ¿Cuándo consideramos que la lesión del bien jurídico, por ejemplo, hoy en día estamos con el nuevo modelo procesal penal a nivel nacional, para formalizar? Si recuerdan la sentencia plenaria, ¿no?, vinculada al tema del lavado de activos, donde te hablan de sospecha inicial, sospecha reveladora, sospecha fuerte, sospecha suficiente, sospecha fuerte para la prisión preventiva y certeza para condenar a alguien, ¿no?
Ese incremento de sospecha hasta llegar a la certeza, ¿qué relación tiene con cada elemento de la teoría del delito? ¿Qué relación tiene con el bien jurídico? Esa es una pregunta que traslado, que los invito a la reflexión. Entiendo de que, que nos hemos situado en un debate de pruebas, olvidándonos la teoría del delito. Hay algunas pruebas que sirven para acreditar o para poder generar sospecha, ¿no? Esa sospecha que habíamos mencionado, inicial, reveladora, suficiente, fuerte, certeza. Hay algunos elementos de prueba, algunas informaciones que pueden cumplir quizás con el tipo objetivo o con varios elementos del tipo de elementos descriptivos normativos del tipo penal. Cabe esa posibilidad, pero no veo literatura en función a ello. Considero que nuestra realidad nos está invitando a hacer eso. Podemos hacerlo desde nuestro trabajo, ¿no? Desde nuestras oficinas, pero la academia entiendo que tendría que apuntar ahí. No debemos olvidarnos de ello. Bien, chicos. Esta es una primera etapa de la exposición. No sé, la institución Paracletos, no sé si me da una pausa para poder luego ingresar a homicidio, o lo hago de corrido. Me gustaría que me dejen claro ello. Hola. Salvo que exista alguna pregunta que quisieran compartir. Mejor compartir, ¿ya? Recuerden que para realizar una pregunta pueden levantar la mano o escribirla por la caja de comentarios. ¿Ya? Si gustan, paso a al segundo tema, o desean un poquito descansar. Bien. Voy a pasar al segundo tema. ¿Ya? Voy a compartir pantalla. Este tema también hemos enviado un enlace. Tiene que ver con el delito de homicidio calificado. En este caso concreto, tenemos también que partir por lo que habíamos mencionado hace un momento, ¿no? El derecho penal sustantivo, habíamos mencionado la parte general, teoría del delito, pero nuestra preocupación ahora es no tanto un elemento del tipo penal objetivo. Mi preocupación es los elementos del delito de asesinato. Así que primero vamos a ubicarnos dónde están esos delitos de homicidio, ¿no? En la parte especial tenemos identificado, por ejemplo, hay 8 delitos concretos vinculados a homicidios, pero nos va a interesar el homicidio calificado. Curioso es que el homicidio calificado hoy en día, como que hay una rama, ¿no? Se ha diversificado. El homicidio calificado ahora es hablar de feminicidio, homicidio calificado por la condición de la víctima, conspiración, ¿no? Y el ofrecimiento para el delito de sicariato. Pero vamos a centrarnos en lo que es homicidio calificado, solo en el artículo 108. Chicos, vamos a regresar. En este caso concreto, tenemos que ubicarnos en la ley que ya hemos mencionado y la doctrina. Vamos a ir a otro enlace. Nos quedó claro que el homicidio está dentro del Código Penal, no hay una ley especial. Si nos da el tiempo, pasamos por todos estos elementos. Hoy en día se habla de codicia, antes no se hablaba de codicia. Bueno, bajamos. Primer mensaje. El primer mensaje es la ley penal. Tiene 2 elementos, supuesto de hecho, consecuencia jurídica. Eso nos dicen los libros.
En el supuesto de hecho, ojo, no solamente se analiza la teoría del delito, también se analiza el iter criminis, la intervención delictiva, participación delictiva, autoría y participación, como gustes, no importa. Bueno, no importa el concepto que quieras darle, pero hay autores, partícipes, ¿no? Instigadores. Concurso de delitos, concurso de leyes. Así que en el supuesto, bueno, los principios, en su momento hemos conversado. En el supuesto de hecho, vamos a centrarnos en la teoría del delito. El delito de homicidio calificado, bueno, o asesinato, que solo está en el artículo 108, todos tenemos claro que la consecuencia jurídica es una pena mínima de 15 años hacia adelante. Entiendes que eso es pena efectiva. Es curioso, vamos por el comportamiento, vamos a centrarnos hoy en día en dos delitos. Comisión por omisión, conducta humana, comportamiento. Se supone de que las conductas son de acción y de omisión, ¿no? Es un criterio más o menos causalista que ha ido evolucionando poco a poco. Al derecho penal le interesa la omisión, pero no cualquier omisión, ¿no? La omisión impropia o conocida como comisión por omisión. Hay unos ejemplos, pero antes de entrar acá a esta conducta, vamos a tener una idea de lo que es lucro y de lo que es ferocidad. Y les dije, el título era tipo objetivo, ¿no? Es curioso, ¿no? Que estos elementos que están en el artículo 108, y revisas el Código Penal, y en el Código Penal tienes lo siguiente, ¿no? Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 15 años, el que mate a otro, bueno, matar a otro, un elemento tipo objetivo, concurriendo cualquiera de las circunstancias siguientes, ¿no? Ferocidad, codicia. Pareciera de que cuando te dictan todo ese listado, todo pertenece al tipo objetivo. ¿Pero no es así? Y bueno, nos ayuda la dogmática, nos ayuda la parte especial en este caso concreto, no la parte general. Vamos a ir a dos ejemplos concretos. Tenemos, por ejemplo, si no se ve me avisan, el lucro y la ferocidad. Vamos a empezar por el lucro. Entiéndase que el lucro, no matar a alguien porque quería dinero, es despreciar la vida, ¿no?, por el dinero. Eso queda claro, ese es el primer mensaje que tendría que quedarse claro. Lucro. Bueno, que hay un autor que se ha podido revisar, procura hacer una diferencia con lo que, en este caso, con la codicia, pero lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces, sigamos con el lucro. Es importante, bueno, por lo general, en los manuales, revisan el diccionario, ¿no? No sé por qué. Se supone que, bueno, debemos usar el... Sí. ¿Alguien quiere opinar? Si alguien tiene una pregunta, no tengo ningún inconveniente, pero me parece que hay un audio que está encendido, no sé de quién. Sí, bueno, con pregunta y no avanza en nada. Ah, ya, ok. Gracias, William. Bien, chicos. Comparan con el diccionario, la Real Academia de Lengua Española. Se supone que se quiere sacar un provecho, pero considero que eso no es suficiente, ¿no? El mensaje que tendríamos que tener es que se sitúa en la culpabilidad porque la motivación, y aquí recuerden la culpabilidad, la relación con la norma, culpabilidad, si entiendes la norma, si estás motivado por la norma. Entonces, ese tema, la motivación, aterriza en el caso concreto en este elemento del tipo, bueno, este elemento del delito, ¿no? Este elemento entra al debate de la culpabilidad. ¿Ok? Se supone que el proceso de motivación es distinto. Y aquí, en ese proceso de motivación, la vida es despreciada por el dinero, ¿no? Es desplazada por el dinero. Y aquel que razona de esa forma no merece, en este caso, estar situado en esta agravante. ¿Y a qué conducta se refiere este móvil del lucro? Perdonen que haya usado esos términos de derecho civil, ¿no? Locador, comitente. Los abogados, por lo general, somos los locadores, ¿no? Los que prestamos el servicio, y el comitente son nuestros clientes.
Pero, para tener una idea, eh, si yo quiero matar a mi amigo Luis Esquén, entonces causarle la muerte, contrato a Brucey, yo sería el comitente, ¿no? Dice que el mandante, ¿no? En los libros de parte especial mencionan el término mandante. Pero sería el instigador, ¿no? Das el dinero, contratas, llegas a un acuerdo, y el locador sería la persona que va y va a tener que causarle la muerte. Bien. Es interesante aquí que hay una situación. Hay una relación entre la persona que contrata y la persona que ejecuta, que genera la muerte, que causa la muerte. El ánimo de lucro es lo que se tiene que analizar en ambos. Puede haber ánimo de lucro en uno y no en otra persona. Así que, ¿qué debe analizarse en el ánimo de lucro? Se menciona de que este proceso motivacional, recuerden, culpabilidad, proceso de motivación, es lo que diferencia del delito de homicidio simple. ¿Por qué? ¿Y por qué diferenciarlo? Simplemente porque el dinero es desplazado, es prioridad y la vida es despreciada. Ese sujeto que hace ese proceso de motivación, de conducta, simplemente debiera tener una pena mayor, ¿no? O bueno, una pena mínima de 15 años dentro del asesinato. ¿Qué tenemos? Tenemos nosotros también que existirían 3 requisitos. En este caso, los requisitos serían lo normal, si hay un sicario, es un acuerdo, es ver si hay un beneficio económico para aumentar el patrimonio o reducirlo, lo que fuese. Negocian un precio, hay una promesa, hay una recompensa. Y por último, que exista la persona que haya fallecido, ¿no? Producto de este acuerdo. Pero estos 3 requisitos es solamente cuando existe un contrato. ¿Pero qué sucede si yo soy el único interesado y yo le causo la muerte a esa persona? ¿Es lucro? Sí, no importa. No eres instigador, tú mismo lo ejecutas. Entiendo que en la autoría directa sí podría admitirse el ánimo de lucro, porque tu motivación es el dinero. Tu motivación es no interesarte la vida, solamente es el dinero. O el beneficio económico. Lo que quería compartir aquí es, ¿qué sucede? Ven acá nos menciona, si la expectativa económica es fantasiosa o inverosímil. ¿No? Estar pensando en que vas a obtener un premio. Si sucede esto, bueno, no podría afirmarse el ánimo de lucro, si la expectativa es fantasiosa. ¿Qué sucede? Por ejemplo, oye, ¿y qué sucede si te tienes que asegurar que te van a dar el dinero? ¿Eso habría ánimo de lucro? No. En realidad, no interesa si tienes o no el beneficio, no interesa si te pagan incluso. Lo que interesa es que tú estés motivado por el dinero. Es lo que interesa. Si te pagaron, si te engañaron, yo soy el sicario y me engañan, no me pagan, causé la muerte. No, lo que interesó fue la motivación. Me pregunto, ¿y cómo acreditas eso? ¿No? Con un audio, con un mensaje. ¿Cómo acreditas eso? Bien, ¿qué sucede? Parece, si luego de la muerte la gente no obtiene ningún beneficio, bueno, lo que hemos mencionado, si se ofrece una ventaja económica con el fin de facilitar la fuga de un homicida. Aquí, ¿no? No es mera complicidad, ¿no? de homicidio simple. Acá te mencionan de que si se ofrece ventaja económica, bueno, te voy a dar dinero para que te puedas fugar. El autor, Carlos Villegas, nos menciona de que no, que esa es una mera complicidad de homicidio simple.
yo me pregunto, a ver, tengo mi amigo Luis y le estoy pagando eh, para que se vaya, del país, no sé. O sé que se va a morir, sé que va a matar a alguien, o quiero que mate a mi amigo Brucey. Luis, toma, mata a Brucey, toma el dinero para que te fugues. Para Tomás Alex Villegas, esto es complicidad de un homicidio simple. Yo diría de que, ¿por qué? Si se supone de que ya estaba determinado, quería matarlo, no tiene ningún ánimo de beneficio económico, simplemente están aportando de pronto a un encubrimiento personal, un aporte después de la consumación, también tendría que evaluarse si esa propuesta de dinero fue después de la consumación o no. Bueno, cuando tratas de asumir argumentos sin un caso real, bueno, pueden suceder muchas cosas, pero considero de que el intercrímenes es importante. Si el aporte es después de la fase de consumación, o en la fase de agotamiento, ya falleció y le estoy dando el dinero para que se fugue, bueno, eso es encubrimiento, salvo alguien tenga una opinión distinta. Pero ¿qué sucede si dentro del acuerdo te doy el dinero para que te fugues? Eso es encubrimiento, es complicidad, pero es una complicidad para que se fuguen, no es una complicidad o no es un aporte para que cause la muerte, es un aporte para después de la consumación. A mí me pareció muy interesante ese punto de reflexión. Bien, aquí nos menciona qué sucede nuevamente. El lucro refuerza la decisión de matar impulsada por otros motivos. Bueno, se supone que si hay otros motivos, odio, revancha, enemistad, y alguien encima, yo odio a Ciesquén, a Luis, y lo que hago es ver cómo matarlo, y de pronto Bruce me dice, Iván, toma el dinero y mátalo. Me está reforzando. Esta adición ya significa que estamos en el ánimo de lucro. Yo sí estoy de acuerdo con que se señale de que no. Se supone de que la prioridad, cuando hay un concurso, por decirlo así, de motivaciones, tendría que ser la prioridad, en este caso, eh, el ánimo de lucro, ¿no? O sea, que sea por el dinero, ¿no? O sea, por el dinero estoy matando. No, acá está reforzando. Y eso no tendría por qué ser evaluado. Y bueno, quien dio el dinero solamente podría atribuirse una complicidad, ¿no? Por homicidio siempre, y yo no veo ningún inconveniente. Porque es para matar, no es para fugar. Bien. Si concurre varios móviles, bueno, ya mencionamos, ¿no? Si concurre varios móviles, hay que evaluar que tenga mayor prioridad el hecho del ánimo del lucro. Aquí el autor en este caso, revisando un autor, me parece interesante, ¿no? Que la codicia, ¿no? Porque también es un elemento hoy en día del asesinato. Se supone que el ánimo del lucro es distinto a la codicia. ¿Cómo? Se supone que la codicia es un objetivo excesivo de obtener riquezas. El lucro no, el lucro es tener dinero y despreciar la vida. Como que hay una diferencia en intensidad, entiendo. Pero uno u otro sigue siendo el dinero, ¿no? Y sigue siendo un agravante, así que no me hago problemas con este tema. Ahora, bueno, no interesa cuánto dinero te van a pagar, ¿no? Basta, así sea un sol, lo que interesa es el ánimo, bueno, por lo menos algo relevante, ¿no? Un sol me parece ya mínimo, ¿no? Pero sí tendría que evaluarse la cantidad de dinero que se va a obtener. Antes de terminar esto, bueno, yo me había acordado cuando estaba construyendo este esquema no sé si han leído La fiesta del chivo. En La fiesta del chivo, de hecho de que
querían matar al dictador Trujillo. Habían personas que aportaron para la fuga, aportaron para matar, causar la muerte al chivo. Esas personas, bueno, entiendo que tendrían, ¿qué pasó ahí? ¿No? Tendría que ver con un tema el que causó la muerte, tendría que ver con un ánimo de lucro. Entiendo que los móviles serían distintos, ¿no? Ahí no interesa el lucro, ¿no? Lo que interesa, ahí tenía el móvil de un dictador, una persona detestable que querían terminar con un régimen. Pero había dinero también. Me parece que hay un audio que está encendido. Y hay un caso que es conocido por muchas personas, que llegó a la prensa. En este caso concreto es la señora Miriam Pfeffer Sayeres. No voy a hablar de los hijos, bueno, la hija, el hijo, voy a hablar del sicario directamente, ¿no? A él se le condena por lucro. No voy a hablar de la última sentencia, solamente la sentencia del 2002. Bueno, pueden descargarla, no hay ningún inconveniente. El señor Alejandro Trujillo Espina. Y aquí vamos a aterrizar, ¿no? Una cosa, parece que el concepto es fácil, ¿no? Ánimo de lucro. Bueno, lo único que tenía que hacer es simplemente recibir dinero y despreciar la vida. Listo, ya hay ánimo de lucro, ¿no? Parece que ese sería el objetivo de los libros de parte especial. ¿Y cómo eso se aplica? Vamos a ver cómo aplicaron, cómo razonaron esto los jueces, en un caso muy, muy conocido, muy mediático. Asumen también una posición en cuanto al concepto de ánimo de lucro. Esta es la página 170 del PDF. ¿Qué tiene que ver con lo que habíamos mencionado? Una compensación, quieres recibir una compensación económica, ¿no? Quieres tener un beneficio patrimonial. Bien. Vamos a ver qué pasó con Alejandro Trujillo Espina. Estas son las pruebas. Hay correos, hay declaraciones. Es interesante de que en el lugar de los hechos sacaron toda la información para llegar a la conclusión de que hubo ánimo de lucro. Ojo, no van a encontrar nunca que Trujillo Espina se comunicó con las personas que lo contrató. Nunca van a encontrar eso. No está en el expediente. Sino que lo que hicieron fue, bueno, les voy contando de forma general. En la habitación de la señora Miriam Pfeffer había un baño. Ella vivía en San Isidro. Esto sucede en el año 2006. ¡Wow! Hace ya, ¿cuánto? 14, 16 años más o menos. 4, ¿sí? 16 años. Bien. Un día como en Silvestre, el 15 de agosto. El 14 de agosto va a dormir, más o menos 11 de la noche, y al día siguiente, el 15 en la mañana, tiene a 2 empleados, descubren que había fallecido estrangulada. La señora vivía en Miraflores, en San Isidro. Frente a su habitación había una mampara, bueno, la dividía, estaba frente a un parque interno, había una mampara. Para ingresar a la casa habrían rejas y habría un guardián. Entonces, los jueces, bueno, y el fiscal, trabajo de ellos también, lo que hacen es afirmar el ánimo de lucro sin un tipo de comunicación entre el instigador, el mandante, y el mandatario, sin ningún tipo de comunicación. La información que se obtiene es en el lugar de los hechos. Cómo fueron encontrados los objetos, incluso, bueno, aceptó la responsabilidad después el señor Trujillo Espina, señalando una versión poco creíble que también lo destruye, ¿no? Bueno, vamos a ingresar. Los que son asistentes de jueces van a entender de repente un poquito más fácil. Las pruebas, ¿qué son las pruebas? Vamos a poner el concepto de pruebas. Pruebas, declaraciones, documentos, pericias. Vamos a centrarnos en estos 3 grupos. Bien. Documentos, correos. Al señor Alejandro Espina ya estaba condenado en Argentina.
al parecer este señor habría comentado de que había también matado a una persona en Perú y sería un sicario internacional. En ese proceso de Argentina encuentran ese correo, demonio reciente, y estaba negociando con otra persona que tiene el correo Pantu08 y le estaba señalando cómo era su modus operandi, le estaba señalando cuánto cobraba, incluso le decía, no me pagues, yo lo mato y después te cobro. Si tú no me pagas, vas a tener problemas conmigo. En estos correos nunca menciona que había causado la muerte a Miriam Pfeffer. Nunca. Pero se usa esta información. ¿Qué información se utiliza? Se utiliza el hecho de que cobraba $7.000. Y ojo, él cuando declara, dice que cuando entra a la casa de Miriam Pfeffer, en la mesa de noche encontró un sobre con $7.000. Y tratan de conectar. En estos correos se menciona de que él le dice, mira, yo lo que hago es ingreso, causo la muerte, y dejo pruebas como que he entrado a robar, ¿no? Alguien entró a robar y de pronto se le pasó la mano y lo mató. Jamás van a pensar, de acuerdo a cómo ofertaba su servicio este señor, jamás van a pensar de que alguien me pagó o alguien le pagó a determinada persona para causar la muerte. Entonces su modus operandi es que entraba a robar, se iba. Y en el proceso, en el Perú, él dice eso. Él dice de que entró a robo, caminaba por San Isidro, llegó a Perú y justo quiso estar en Lima. Y en Lima justo quiso estar en San Isidro. Y en San Isidro justo quiso estar en la casa de la señora Miriam. Y decidió cruzar una reja gigante. Y por cosa de la vida, los 4 perros que habían en esa casa no ladraron. Él señala que entró por la parte posterior y por cosas de la vida, por la parte posterior existían unas rejas, no, unas vallas, 2, y había un candado que estaba unido. La inspección de la policía llega a las 11 de la mañana. Ese candado impedía, si bien cierto no estaba cerrado con llave, las rejas, pero ese candado impedía que se pueda abrir. Entonces no le creyeron al señor Alejandro, como haber ingresado por la parte posterior. Luego, él menciona de que después de cruzar las rejas, camina por el parque y después se trepa a un muro, ingresa por el baño y en el baño había una ventana y tampoco le creen. No le creen porque la ventana era tan difícil su acceso de que si lo hacía, lo que estaba alrededor de la ventana tenía que derribar todo. Tenía que derribar los pomos, ¿no? Y entonces los testigos y los efectivos policiales que llegaron a las 11 de la mañana al lugar, el día 15 de agosto del año 2006, habían determinado de que todo estaba intacto. O sea, la señora Pfeffer en el baño, incluso donde uno jala la cadena, por encima tenía perfumes, tenía adornos, todo estaba intacto. Entonces, la versión del señor Alejandro Ospina de que cómo ingresó no era creíble. No era creíble conforme a esos datos objetivos que se habían aceptado por probar. Bien, y el señor Alejandro primero negó los hechos, pero después, cuando amplía su declaración, lo acepta. Pero lo que acepta es esta versión que estoy mencionando, que él entra a robar, ¿no? Y los jueces no le creen por una sencilla razón, los perros no ladraron ese día, no encontraron huellas de haber ingresado por la ventana, ni haber supuestamente el señor entró y salió por la ventana del baño. No hay ningún dato objetivo, y los jueces razonan también. Si este señor ingresó por el parque, saltó la reja, tiene que haber algo, ¿no? Un rastro de tierra o algo, y no había nada en la casa. No había nada en la casa. Es curioso, y aquí sí me causó un poco de duda, porque si aceptan más adelante, aceptan que encontraron algo de pasto
Pero la policía menciona eso, pero los jueces asumen de que eso fue debido a que antes de que llegue la policía habían llegado una amiga de la señora Miriam Pfeffer, sus hijos y sus empleados. Entonces, una de esas personas pudo haber ingresado a esos, esos materiales ajenos al dormitorio. No le, y lo curioso es, no sé por qué dice esto Alejandro Espina, de que él cuando llega al dormitorio lo que hace es encontrar un sobre con $7,000 y se lo lleva. Entonces la jueza dice, oye, pero ese era justo el monto que tú cobrabas, conforme a estos correos. Y la empleada menciona, oye, no, pero la señora Pfeffer un día antes había tenido la atención de un masajista. Y yo doy fe de que solo vi $470, por ejemplo. No vi $7,000. Entonces, entienden que ese era el pago. Cuando la policía llega, ven la mampara con llave, con candado. Recuerden, dormitorio, una mampara, el parque interno. Entonces la Suprema, en este caso la Sala Superior señala, oye, no ha salido por la ventana, no ha salido por la mampara. Es imposible que haya ingresado, ¿no? Es más, imagínate una persona que quiera robar, no conoces el país, estás en el distrito más seguro de Lima, usan ese término, más seguro de Lima, y tú dices que decidiste trepar sin pensar que pudo haber miembros de seguridad, cámaras, pudo haber perros, y efectivamente había 4 perros, y los perros no te han escuchado. Algo ha sucedido. Una persona de adentro te ha abierto la puerta. Alguien te ha contratado. Por eso es que este señor es condenado por el delito, bueno, asesinato en la modalidad de ánimo de lucro, solo por esa modalidad. Y quería compartir este razonamiento. Y bueno, la sentencia también la pueden descargar, no hay ningún inconveniente. Si tienen alguna pregunta hasta este punto, no tengo ningún inconveniente en seguir conversando. Bien, vamos a pasar al delito o a la modalidad de ferocidad. Es interesante de que la ferocidad también, no pienses en la teoría del delito, en la tipicidad, no pienses en el tipo objetivo, piensa en la culpabilidad. Y aquí es interesante porque se supone que hay 2 elementos. Bueno, 3 en realidad. Los primeros elementos son la motivación. Recuerda, culpabilidad es motivación, ver cómo te motivaste, ¿no? Entonces, hay que ver si es una motivación válida o es una existencia de motivación y qué tan significante es esta motivación. Vamos a ingresar ahí. Luego vamos a agregar un poquito más, pero por ahora vamos a ver la motivación y la significancia de esa motivación. Si uno revisa el diccionario, bueno, ferocidad, feroz, cruel, brutal. No nos interesa la conducta exteriorizada, de si actuó con crueldad o no. Eso es otra modalidad. Lo que interesa es la motivación, el tema interno. ¿Ya? ¿Sí? Ferocidad. ¿Qué sucede si yo odio a mi víctima? Yo soy el asesino. ¿He actuado con ferocidad? ¿Qué dicen ustedes? Por ahora, yo diría que no siempre, ¿no? Hay que analizar nuevamente el proceso motivacional. Tiene que ser inhumano ese proceso motivacional. ¿Por qué realmente actuó de esa forma? ¿Qué lo motivó a actuar, a causarle la muerte? Ahora, ya sé qué lo motivó. Por ejemplo, me miró mal, pum, le doy un disparo. Ya sé qué lo motivó. Es que lo miró mal. ¿Y qué hiciste? Una reacción inhumana. No puedes matar a alguien porque te miró mal. Bien, aquí aprovecho, estoy usando la investigación, en este caso de Tomás Gálvez Villegas. Identifica resoluciones ya antiguas, ya, año 2004,
en donde la Suprema sostiene de que el odio es un elemento para analizar la ferocidad. Hoy en día, no estamos analizando eso, ya estamos perfilándonos a identificar la motivación de su conducta y luego evaluar si esto es inhumano o no. O sea, si un ser humano normal, común y silvestre, haría eso. Me quedé con algo que todo el mundo conoce, ¿no? El caso Barros Altos. En el caso Barros Altos, se supone que había una estructura, una forma como trabajar, sabían que ese día iban a causar la muerte a muchas personas, no interesaba, no interesaba. Entonces la pregunta ahí es, ¿eso es un agravante de ferocidad? Y la Suprema dijo que no. Digo que no, a pesar que es dramático, es escandaloso, es ilegal, una escandalosa ilegalidad, sin embargo, no es ferocidad. Bien, vamos a seguir con, no sé si ustedes ven películas estadounidenses. Neil Nilsson creo que es el actor que siempre asume roles en donde es asesino. Aquí los homicidios por venganza transversal, ¿no? Es un término que en realidad es, oye, yo estoy causando la muerte, no el violador de mi hija, estoy causando la muerte a la hija del violador, ¿no? Ese es uno. Supuestamente hay que evaluar, ¿esto es ferocidad o no es ferocidad? Estoy causando la muerte a la persona que por ejemplo, yo soy el papá, tengo mi esposa, tengo mi hijo, y de pronto yo genero de que un alumno salga expulsado. Y este alumno mata a mi esposa y mi hijo. Ahí no hay vuelta que darle. ¿Qué causó la motivación que yo haya generado que sea desalojado el colegio? ¿Cuál fue su reacción? ¿Es humana, es inhumana, es lo normal? En este caso se calificaría como inhumana. Pero este es un ejemplo de salón. Vamos a ir a los ejemplos de la vida real, ¿no? A la jurisprudencia. ¿Qué nos dice la jurisprudencia? Por ejemplo, en recurso de nulidad 2804 del año 2003, un poco antiguo también, había un menor de 1 año, 11 meses. Lloraba tanto. En este caso, este señor, yo tiro contra el piso. Fue tan brutal eso que el menor murió, pues, y eso lo calificaron como ferocidad. Incluso ha habido sus situaciones en el Perú en donde no le contestan el saludo y inmediatamente disparan. No hay ferocidad. Sucedió esto en el año, bueno, se resolvió en la Corte Suprema en el año 2000, y aquí sucedía lo siguiente. Una de las mujeres, habían dos, pero una de ellas le hizo caer la batería del celular. Y este señor la mata a las dos. Simplemente. ¿Por qué? No te podría decir. La reflexión bueno, es un ejemplo de salón, por vanidad, para probar un arma, pero son de salón. Mi reflexión es, ¿por qué estamos calificando como agravante a un ser humano que no está bien? O sea, no es normal. Es lo que quiero entender. Porque se supone, ojo, la ferocidad, hemos señalado ya, bien, hay que identificar qué lo ha motivado
Y luego hay que valorar eso. Esa reacción es inhumana, ¿no? No es razonable que a un niño le cause la muerte por eso. Pero hay un signo más, ¿no? También tiene que evaluarse, en este caso concreto, las costumbres particulares del entorno social, ¿no? De Lima, incluso entre países, ¿no? Los valores de la sociedad. No sé si recuerdan, me parece de que Charlie Hebdo era la revista. Los musulmanes se organizaron, un grupo pequeño, ¿no? Y porque estaban publicitando a su profeta, causaron la muerte a periodistas, ¿no? Esta revista. Y se supone de que esto sería un acto de ferocidad. Habríamos que entender también el entorno de la sociedad, ¿no? Entendemos de que no. Más allá que sí sea un homicidio, pero analizando el tema de la ferocidad. Pero la reflexión que quería invitarlos era lo siguiente. Un ser humano que actúa de esa forma debe ser analizado en el ámbito de la culpabilidad, pero como un ser anormal, como un ser peligroso, sí. Pero ¿por qué incrementarle la pena? Es como que a un orate que causa la muerte, a alguien le vamos a incorporar más pena por ser orate. Es lo que quiero entender. Entiendo de que no cabe duda de que una persona que tenga esas características, lo que tendría que suceder es no va a entender la norma nunca. O sea, si su reacción es inhumana, nunca ha valorado esta situación frente a la norma. Entonces, ¿por qué tengo que tratarlo como un ser humano normal? Porque un ser humano normal no actuaría de esa forma. Y si lo voy a tratar como un ser humano anormal o distinto, tendría que tener como concepto, tendría que calificarlo como un sujeto peligroso. No tendría que pensar en la pena. Por último, ya piensa en una medida de seguridad más amplia, ¿no? Pero no una pena. Recuerdo que en este caso Gustavo Pozo menciona en algún momento de que este criterio de la ferocidad, dado de que es un tema también social, depende de la sociedad cómo se considera algo inhumano, también fue propuesto para ser derogado este tipo de agravante. Yo la posición que tomo, que adopto es que actuar por ferocidad implicaría ser un peligroso, ser peligroso, peligrosidad. La peligrosidad no tiene consecuencia jurídica pena, tiene consecuencia jurídica medida de seguridad. Y si quieres incorporar mayor medida, mayor sanción, tendrías que apuntar ahí. Bueno, ahí nuestra realidad carcelaria es distinta. Pero la estadística criminal no denota de que sea de que esté en el ranking, en el primer lugar, los delitos de homicidio, mucho menos los delitos de ferocidad. Considero de que debiéramos reflexionarlo y enviarlo a medidas de seguridad. Lo que sí está en las estadísticas son delitos de drogas, violencia sexual, pero de homicidios y en el ámbito de ferocidad considero que debería reevaluarse. Bien, chicos. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud, de pronto para poder intercambiar opiniones, encantado. ¿Ya? Bien. Paracletos. Listo. Bien, chicos. Simplemente con la consigna de que ese mapa mental, el equipo al cual yo pertenezco, que es Gómez Serpa Abogados, lo vamos a ir incorporando con más detalle, ¿no? Así como un lienzo, ¿no? La idea es, pero un lienzo de que no debe ser solamente para un grupo de personas, debe ser para todos, ¿no? La información debiéramos tenerla todos, la jurisprudencia debiéramos tenerla todos, los libros debiéramos tenerlas todos, y debiéramos conversarlo, compartir nuestras inquietudes, porque es el único camino, entiendo, para que un juez se actualice, para que un fiscal se actualice. Porque a veces, como bien Miguel nos mencionaba,
Mira, yo estoy yendo, lo más seguro es que de pronto esté estudiando maestría, diplomados, está investigando, se está percatando que existe el derecho penal del enemigo, se percata que existe tal jurisprudencia, y el juez no desea compartir ello, pero tampoco a veces desean abrirse a nuevas opciones, a, a nuevos criterios. Yo recuerdo mucho a un magistrado que yo también era su asistente y le daba proyectos en donde citaba libros, ¿no? De derecho penal, parte general y todo lo demás. Estoy hablando hace más de 10 años. Y recuerdo de que estaba seleccionando jurisprudencia para su ratificación. Y me dijo, oye, Iván, pero... Y le había dado jurisprudencia, ¿no? Pero no me pases esa jurisprudencia porque yo nunca he leído ese libro. Y no dice que me pregunten y no me van a ratificar, ¿no? Tenía miedo de eso. Pero lo había firmado la resolución, era lo curioso, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Que a veces citan libros y el juez nunca los ha revisado. Y bueno, se trata de como que el trabajo se convierte en algo mecánico y se olvidan de que es administrar justicia es más importante. Bien, chicos, eh, si no tienen los enlaces, se los puedo compartir ahora también. Espero que entiendo que los organizadores, bueno, ya se compartieron los enlaces, ya pueden compartirlo ustedes. Chicos, que tengan un buen día. Señores Paracletos, ¿se encuentran ahí todavía? Hola, Gracias, doctor. listo. Bueno, entonces ya como la ponencia ha finalizado, solamente queda informar que para que registren su asistencia lo pueden hacer por la caja de comentarios o a través del enlace que se envía por la caja de comentarios. También les recordamos que la clase hoy ha sido grabada en nuestra plataforma www.paracletosperu.com. Cualquier consulta que tengan pueden escribirnos al WhatsApp interno. A nuestros participantes que aún no se inscriben, les invitamos que puedan inscribirse desde ahora y adquieran su usuario en nuestra plataforma y seguir continuando con nuestras sesiones académicas de manera gratuita. Realmente agradecemos por acompañarnos al doctor Iván Gómez Torres por su magistral exposición, la cual acabamos de presenciar. Asimismo, agradecemos nuevamente al decano del Ilustre Colegio de Abogados del Santa, al doctor Sabino Andrés Ponce Rosso, y al Ilustre Colegio de Abogados de Cajamarca, al decano, al doctor Cristian Tantalián Odar. Y también agradecemos al Ilustre Colegio de Abogados de Piura, al doctor Martín Castillo Nizama. Agradecemos a todos los participantes que nos acompañaron esta noche, el día de hoy, 22 de noviembre del año 2022, en esta sesión académica.
Tengan todos ustedes muy buenas noches. Hasta una próxima sesión académica del día 24 de noviembre, que nos acompañará el doctor Eduardo Alejos Toribio con los temas la investigación preliminar y la documentación de las medidas limitativas de derecho, las cuales incautación, allanamiento y detención preliminar. Del Diplomado de Derecho Penal, Nuevo Código Procesal Penal y Técnicas de Litigación Oral. Derecho Penal a nombre del Instituto Peruano de Capacitación y Actualización Paracleto SAC. Daremos entonces por concluida la presente sesión académica. Muchas gracias y tengan muy buenas noches.